Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos. Continuamos con nuestra serie de estudios en el libro de Job. A continuación, tendremos la participación dentro de este momento de exhortación para Job, en el que ya se escuchó lo que debía decir Elifaz, después fue Bildad, y ahora tenemos para esta lección el primer discurso de Zofar, basado en el capítulo 11 de Job. Recuérdese que el objetivo primario de los discursos de estos tres amigos de Job era consolarlo, pero no lograron su objetivo. Esto es importante, mis amados hermanos, porque luego nosotros queremos consolar, pero quizá lo hacemos siguiendo este modelo, este paradigma de los amigos de Job, que estamos basados en una teología que no es la correspondiente, la adecuada para traer ese consuelo al corazón de un doliente. Entonces, vamos a ver cómo fue esta intervención de Zofar y vamos a ver también en cuál fue su falla. Tenemos esta verdad central, mis amados hermanos, que tiene que ver con lo que ocurrió en este libro de Job. Note, hermano, la vida de fe en Dios se basa en el arrepentimiento y la obediencia para luego recibir bendiciones del Señor en esperanza, seguridad y paz. Y podremos decir que esto es aplicativo prácticamente en todas las ocasiones. Pero también Dios permite sufrimientos impredecibles y aparentemente injustos por razones que nosotros no conocemos. Y eso fue lo que pasó en el caso de Job. Los tres amigos de Job insistían: arrepiéntete, Job, hay un pecado que tienes que confesar y luego obedecer todos los mandamientos para que seas bendecido. Y Job decía que él no había pecado, un pecado tal para que hubiera merecido un castigo así, ¿verdad? Entonces, en la introducción vamos a conocer a este tercer amigo. Zofar reprendió cruelmente a Job por asegurar que era inocente y por acusar a Dios de gobernar mal el universo. Eso fue la acusación, esa fue la impresión con la que se quedó Zofar cuando escuchó en el capítulo anterior la respuesta de Job hacia Bildad. Y para él, Job había pecado en acusar a Dios y en decir que él era inocente. Este tercer amigo, y lo podemos poner entre comillas, difícilmente podría llamársele así, ya que en su intervención se mostró mal educado, insensible al dolor de Job y muy áspero en su hablar con él. Si el objetivo era que se arrepintiera, llevarlo al arrepentimiento, convencerlo al arrepentimiento, definitivamente que la estrategia que siguieron cualquiera de los tres amigos no era la adecuada y de hecho inadecuada. Entonces vamos a conocer esta intervención de Zofar, que se nos antoja breve, mis amados hermanos. Esta lección está más breve que las demás
porque pues nada más va a basarse, como vimos al principio, en este capítulo 11 que se extiende del 1 al 20. Por lo pronto, para el punto número 1, vamos a ver la desaprobación de Zofar a las palabras de Job que él expresó en el capítulo anterior. Y esa desaprobación fue, como decíamos, muy áspera, muy hiriente, y está basada o está ahí ubicada en los versículos del 1 al 6. Si usted me sigue con la vista, usted ya tiene lista su palabra, la Biblia, y hasta me puede seguir allí donde está usted en la lectura de estos 6 versículos, que dice así. Respondió Zofar Naamatita y dijo, ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¡Qué palabras tan duras, amados hermanos! Le decía Job, tú has sido falso, has hecho escarnio, te declaras limpio, puro. Y en el versículo 5 me llama mucho la atención que expresa un deseo, y un deseo que fue concedido, porque dice, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? Y eso precisamente es lo que vemos casi al final de esta sección poética que Dios hace con Job, ¿verdad? Entonces ya leímos los versículos del 1 al 6. Vamos entonces a nuestra lección. Zofar estaba furioso ante las muchas palabras y falacias de Job. Entonces, hermanos, vamos a ver qué son falacias. Una falacia es un engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, las muchas palabras y falacias de Job también estaba enfurecido por el escarnio que había hecho aparentemente Job de Dios, ¿verdad? Y ese escarnio de Dios que había hecho Job lo encontramos ubicado en el en el versículo. ¿Ya lo encontró, hermano? Claro, en el versículo 3. Y de su vanagloria de que estaba limpio de pecado. Y eso Zofar, lo expresa en el versículo 4. Hablando con penetrante sarcasmo, Zofar le dijo que deseaba que Dios fuera el que hablara, ¿verdad? Y complementamos este punto con esta cita, Job 9, 3 y 16, que a la vez también fue algo que expresó Job. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Y el 16 dice, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Y le diera una lección acerca de los secretos de la sabiduría. Esos secretos de la sabiduría, si usted recuerda, hermano, lo estuvimos estudiando en el libro de Proverbios, ¿verdad? Dice, y estos secretos son y ya para terminar nuestra porción que leímos, en la línea B, dice que son y complementamos, doble valor que las riquezas.
Entonces, quisiera que Dios te hablara, le decía Sofar a Job, para que vieras los secretos de la sabiduría. Dice que son de doble valor que las riquezas. En realidad, Job nunca había pretendido ser sin pecado. De hecho, reconocía que había pecado. Miren, hermano, ya leímos esta cita, Job 7:21, y vamos a adelantarnos a Job 13:26. Job 7:21 dice: ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Job le dijo a Dios: quita mi rebelión, perdona mi iniquidad. Y aquí en el 13:26, Job exclama: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Eso es lo que dice Job. Pero seguía manteniendo su inocencia de ninguna gran transgresión o de actitudes de contumacia. Entonces, miren, hermano, yo estaba pensando en haberles cambiado este término de contumacia y ponerles un término similar que aparecía o aparece en la ley de Moisés, cuando se dice: este hijo es contumaz y rebelde. Como adjetivo calificativo, contumaz viene de contumacia. Pero no, hermano, tenemos nosotros que ir conociendo más los términos que vienen en la palabra de Dios. Entonces, cuando a alguien se le acusaba de que había sido contumaz y rebelde, la palabra contumaz viene de contumacia. ¿Y qué es esto? Es tenacidad y dureza en mantener un error. Entonces, está enlazado con la rebeldía, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué es la contumacia? Y aquel que la ejerce es alguien contumaz, es alguien tenaz y duro, que sabe que está en un error y aún así no reconoce su equivocación, ¿verdad? Entonces, Job decía que él no había hecho ninguna gran transgresión, ni se había equivocado, y aunque se daba cuenta de que se había equivocado, pues decía que no, ¿verdad? En un intento de mantenerse, ¿verdad? De no reconocer su pecado. Entonces, Job había afirmado su sinceridad e integridad como hombre de fe y obediente a Dios. Eso es lo que sí expresaba Job. Esta afirmación enfureció a Sofar, quien deseó que el mismo Dios confirmara las acusaciones de los amigos de Job. Sofar dijo que Dios estaba siendo bondadoso con Job y que le estaba aplicando un castigo menor del que merecía. Y eso lo exclama claramente en el versículo 6, en la letra C. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué palabras tan duras, amado hermano. Estaba dolido, había perdido a sus 10 hijos. Y dice: Dios te está castigando, no quieres reconocer tu iniquidad y no te das cuenta que lo que te pasó es menos de lo que mereces. ¡Ah, qué palabras tan duras! Y entonces por eso podemos decir, sin duda, este fue un golpe bajo para el sufriente patriarca. Recordemos que él estaba enfermo y que su condición física estaba deplorable. Y aún así, me imagino, como lo vemos aquí, con un dedo acusador. Dios te está castigando menos de lo que mereces. Bastante duro, hermanos. Siguiendo con su discurso, una vez que deje en paz a Job en ese sentido de estarle mencionando su pecado, ahora aborda otro aspecto. Sigue dirigiéndose a Job, pero en estos versículos del 7 al 12 expresa una alabanza a la sabiduría divina,
porque eso es lo que acaba, con eso cierra en el versículo 6, ¿verdad? Que Dios hablara contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, ¿verdad? Y entonces vamos a ver por partes, primero, los versículos del 7 al 10, donde habla de la sabiduría. Nos parecería un poquito semejante a lo que vimos allá en Proverbios. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, se refiere a la sabiduría. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, sus medidas, es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Las alabanzas de Zofar a la sabiduría divina deben haber sido provocadas por los comentarios hechos por Job acerca de la sabiduría. En el capítulo 9 y en el capítulo 10, recuérdese que Job está respondiendo a Bildad en esos dos capítulos 9 y 10. En el 9:4 expresó, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Verdad? Entonces ahí Job habla de la sabiduría y Zofar está escuchando y dijo, tú hablaste de la sabiduría divina, ¿verdad? Zofar indicó que la profunda, misteriosa e insondable sabiduría de Dios, en los versículos 8 y 9, completamos esta forma, esta manera en la que Zofar describe la sabiduría divina. Dice, es más alta que los cielos, ¿verdad? Más profunda que él. Busque allí en ese pasaje, hermanos. Muy bien. Seol, es decir, el sepulcro. Más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Así es como describe las dimensiones de manera poética, ¿verdad? Altura, profundidad, extensión y anchura. Me recuerda un poquito aquel pasaje en donde leemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, ¿verdad? Considerablemente más altos. Entonces, ¿cómo era posible que Job tratara de contrarrestarle en un juicio? ¿Se acuerda que decía Job? Yo no puedo comparecer delante de él. Si hubiera un árbitro, ¿verdad? Como diciendo, entonces sí. En el 10:2 dice Job, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Ay, yo ahí me conmoví mucho, amados hermanos. Diríamos, ay, Job, si supieras, ¿verdad? Si supieras lo que en realidad estaba pasando. Pero para Job, él sentía que Dios estaba en contra de él. En este caso, la escena en el cielo entre Dios y Satanás lo hubiera clarificado todo. Pero ni Job ni Zofar podían conocer la sabiduría secreta de Dios. Allí es donde entra la fe, la confianza, cuando a veces no entendemos lo que Dios hace. Pero la palabra de Dios nos invita a confiar, a tener fe, ¿verdad? En los versículos 11 y 12, seguimos en la alabanza que hace Zofar a la sabiduría. 11 y 12 dice así, porque él conoce a los hombres vanos. Y aquí viene la dureza de Zofar, amados hermanos.
En la descripción de un hombre vano, haga de cuenta que allí está describiendo a Job, ¿verdad? Entonces dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Así dice nuestra versión Reina Valera 60. Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Sofá razonó que puesto que Dios es tan sabio, ciertamente conoce la diferencia entre los hombres vanos y los honestos, aunque parecía que Job no lo creía así. Recuérdese recientemente en el capítulo 9, recién leído, que Job expresó esta frase: una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Entonces a veces decimos, esta persona era justa, era buena, y murió en el mismo accidente, y murió en la misma situación de una guerra, etcétera, ¿verdad? Eso lo expresó Job. Sofar entonces dice que Dios conoce la diferencia entre un hombre vano, vacío, y otro que es honesto. Literalmente Sofar dijo que Job era vano. Literalmente en hebreo, un hombre vacuo, ¿sí? Vacuo, vacío, es decir, con la cabeza vacía. Esto era algo muy fuerte, mis amados hermanos. Aquí en México tenemos una manera muy pintoresca de decir, con intención de ofender a alguien, cuando dice que es un cabeza de chorlito. No sé si ha escuchado usted esa frase, que realmente yo no he sabido que es un chorlito, pero da esta idea, ¿verdad? Que es un hombre con la cabeza vacía, o sea, sin cerebro. Las oportunidades de que Job se hiciera entendido, porque le estaba diciendo que era vano, le estaba diciendo que no tenía entendimiento, dice, eran tan escasas como que, y diríamos así, este proverbio que viene en el versículo 12, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Aquí ya acabo de dar la clave de qué es lo que se va a escribir aquí, mi hermano. Un pollino de asno montés. Por cierto, un asno montés era considerado como el animal más tonto o necio, ¿sí? Cuando diera a luz un hombre. Este es otro comentario por demás insensible. La respuesta a este proverbio es nunca, ¿sí? ¿Cuándo un hombre entendido? ¿Cuándo un hombre vano será entendido? Pues nunca, ¿verdad? Entonces estaba fuertemente dirigiéndose a Job de una manera indirecta. En el resto de este capítulo 11, leemos a su manera un ruego para que Job se arrepintiera. Recuérdese, mi amado hermano, que los tres amigos de Job eran hombres considerados como sabios, que habían venido del oriente y que basaban su conocimiento de Dios en algo que se denominaba la teología de la retribución. Si el hombre sufre, es porque ha pecado contra Dios, es porque es un castigo de Dios. Entonces ahora le toca a Sofar pedirle a Job que se arrepintiera. Leeremos los versículos restantes, que así dicen. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, señal de contrición. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron.
La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Todo va muy bien entre los versículos 13 y al 19. Esos serían los elementos del arrepentimiento, el producto del arrepentimiento. Pero haga de cuenta usted, hermano, que en el versículo 20, Zofar dice, pero si no te arrepientes, aquí dice, te consumirás, no tendrás refugio y tu esperanza será morirte. Ah, caramba. Al igual que Elifaz, que es este, Bildad y Bildad, Zofar recomendó a Job que se arrepintiera para que fuera restaurado. Como sus amigos, Zofar creía comprender a Dios y se apoyó en la misma ley de la retribución. El principio de la siembra, siembras el pecado. ¿Y qué es lo que cosechas o ciegas? El sufrimiento. Para acusar de nuevo a Job. Si el patriarca se arrepentía, entonces, dijo, Dios haría que levantara su rostro limpio de mancha. Y eso lo leemos en esta cita complementaria que es el 10:15. Dice, si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Entonces, si él confesaba su pecado y se arrepentía, cambiaba su manera de ser. Dice, Dios haría que levantara su rostro limpio de mancha y le daría seguridad y confianza. Solo así, añadió, de acuerdo al versículo 16a, olvidarás tú, en esa línea dice, olvidarás tu miseria. Le volvería la alegría y tendría confianza porque hay esperanza y reposo. Es decir, le estaba diciendo, y dormirás seguro, sin temer nada. Por supuesto que complementamos con estos dos versículos, el 9:25 y el 10:20, porque vean cómo expresa Job su sufrimiento, sobre todo en el día y en la noche. Job 9:25 dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Y en el 10:20, al finalizar este capítulo, dice, ¿no son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco. Si él se arrepentía, olvidaría su miseria, el temor desaparecería, dice, y muchos volverían a buscarlo para que los dirigiera. Hagan de cuenta que esta mamá podría tener un problema con su hijo y entonces ambos iban y platicaban con Job para obtener un consejo sabio, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Eso lo hacía antes Job, pero si Job persistía en pecar, si Job continuaba en su maldad, moriría, porque así es como termina este capítulo en el versículo 20. Este capítulo 11:20. Dice, los ojos de los malos se consumirán. Quedaría atrapado por su impiedad. Y su esperanza
moriría con él. A propósito, en el capítulo 18, del 8 al 10 precisamente habla sobre una trampa, ¿sí? Dice así: porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo, cuerda, prenderá su calcañar, o sea, un lazo iba a enredarse en su pie. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda estará escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Entonces, la impiedad se vendría a constituir en una trampa y entonces moriría en ella. Y con eso su esperanza. Así termina el discurso de Zofar. Ya que terminan los tres amigos de Job en sus discursos, ¿qué podemos comentar? Estos primeros discursos de los amigos de Job definitivamente no le proporcionaron ningún consuelo. Lo que Elifaz le dijo: tus hijos murieron y en su iniquidad, lo que le dijo Bildad y lo que vimos ahora, algo tan fuerte como le está diciendo Zofar, por supuesto que no le dieron consuelo. Aunque sus generalizaciones acerca de la bondad, de la justicia y sabiduría de Dios son verdad, su dictamen, su conclusión de que Job debía arrepentirse de sus pecados ocultos, erró totalmente el blanco. No hubo producción de consuelo. Se equivocaron porque no vieron que algunas veces Dios tiene otros motivos para permitir que sufran los justos. Y usted nada más repase, amado hermano, Hebreos capítulo 11 y puede darse cuenta cómo en una porción de este capítulo se dice cómo muchos fueron salvados, justos, en cambio otros no, ¿verdad? Porque así Dios lo dispuso en su sabiduría. Entonces, ¿qué aplicaciones del estudio tenemos? Esta es la primera. Zofar tomó la misma posición de Elifaz. El discurso de Elifaz está en los capítulos 4 y 5. Y el de Bildad, que está en el capítulo 8, de que Job sufría debido al pecado. Pero su discurso, a diferencia de Elifaz y de Bildad, fue mucho más arrogante. Zofar era la clase de persona que tenía una respuesta para todo. Fue totalmente insensible a la situación única de Job. Definitivamente no hubo lo que ahora es un término muy mencionado en estos tiempos de pandemia. No hubo empatía. Al tratarlo de mentiroso, ¿verdad? Porque si tú dices, pero en realidad es esto, lo estaba tildando de mentiroso. Zofar estaba acusando a Job de estar ocultando faltas y pecados. Aunque su conjetura, su suposición estaba equivocada, explicó con mucha precisión que Dios lo ve y lo sabe todo. Eso era una verdad. A menudo nos vemos tentados a pensar: nadie se enterará, nadie me vio. Quizá podamos ocultar ante los demás algunos pecados, pero no podemos hacer nada sin que Dios lo sepa. Así que ciertamente Zofar en su actuar hacia Job estaba equivocado, pero explicó una verdad de que Dios es omnisciente, todo lo ve y todo lo sabe.
a Él no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Así que, mi amado hermano, sé que a veces pudiera ser un poquito, si lo leemos muy superficialmente, contradictorio leer los discursos de Elifaz, de Bildad o de Sofar, porque su actuar y su manera de dirigirse hacia Job pues estaba equivocada, pero en su discurso mencionaron verdades bíblicas que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo debemos de reconocer y de aprender y no olvidar. Entonces, Dios es omnisciente. Así, mi amado hermano, seguimos conociendo, para muchos incluyéndome a mí, por primera vez estos discursos tanto de Job como de esos tres personajes que se decían amigos, sin embargo hasta el momento le estaban haciendo muchísimo, le estaban provocando muchísimo dolor. Que Dios nos ayude a que no caigamos nosotros en esta actitud. Que Dios les bendiga y que les siga cuidando mucho en este tiempo tan peligroso. Amén.